Hola, esta es la lección Estudio de caso web e introducción a los fundamentos de análisis de puntos de función. El objetivo de esta lección es aplicar el análisis a una pequeña aplicación basada en la web, ejemplificar la evaluación de requisitos funcionales y no funcionales y su papel en la identificación de actividades autosuficientes y presentar los fundamentos del análisis por medio de este estudio de casos, el propósito, alcance y el tipo de análisis. En el manual del IFBook vamos a encontrar la siguiente tabla que presenta los pesos para cada tipo de función según la complejidad. Por ahora, no vamos a hablar de cómo se determina la complejidad de las funciones. Vamos a suponer que todas las funciones sean de complejidad media para el caso que vamos a ejemplificar. El caso que vamos a analizar es una agenda de contactos del usuario. Escojamos ese ejemplo para que sea bastante común y podamos usar el sentido común como base para la evaluación de los requisitos de este análisis. El sistema presenta una lista donde se muestra el usuario y la información resumida de sus contactos. A pesar de ser resumida, es la información necesaria. El usuario quiere simplemente llamar a Carlos Eduardo y ofrece el teléfono al que se debe llamar y el email donde debe enviar el mensaje. No interesan más detalles, y si la lista mostrara detalles, el usuario se vería perdido en su objetivo. El sistema permite al usuario ingresar algunos parámetros que registren la consulta. El usuario puede ingresar el primer nombre o solo una parte y el sistema selecciona los contactos que atiendan a esas condiciones. Existe una entrada de datos en el sistema. A pesar de esto, no es una entrada externa. Ingresar los parámetros es un paso de una función. No es una función completa y autosuficiente. Lo que constituye una función completa es ingresar opcionalmente los parámetros y recibir la relación con los datos que atienden a estos parámetros. Hay la posibilidad de consultar solo los contactos cuyo nombre comienza con la letra A o con la letra B, así sucesivamente. Eso no caracteriza una función. El motivo por el cual existe esa separación por letras es para facilitar el uso del sistema, un requisito no funcional y desconsiderado por el análisis. Con base en ese análisis, la primera función identificada es listar los contactos. Su intención es presentar datos internos al sistema para el usuario. Se debe contar con una consulta o una salida externa. Para efectos de este ejercicio, vamos a considerar que la información de la cantidad de registros que atienden a los parámetros informados no sea un requisito de orden general presente en todas las consultas del sistema, pero sí una necesidad particular y específica de esa función y, por lo tanto, parte del dominio funcional que es considerada por el análisis. Con esa premisa se verifica la presencia de la lógica de cálculo, por lo que se debe descartar la opción de una consulta externa. Esta se debe catalogar como una salida externa y en nuestro análisis va a contribuir con 5 puntos de función. Los datos exteriorizados por el sistema son guardados en algún lugar y por ello hay un requisito de almacenamiento. Resta decir que es o un archivo lógico interno o un archivo de interfaz externa. Verificamos que hay posibilidad de agregar un nuevo contacto, modificar o eliminar un contacto existente. Son entonces datos gestionados por el sistema y por lo cual es un archivo lógico interno que en nuestro análisis contribuye a 10 puntos de función. Como dicho anteriormente, puedo eliminar y puedo modificar datos de contacto. Cada una de esas tareas independientemente será contabilizada como un punto de función. En cuanto a gestionar contactos, no se identifica como función porque no es la tarea más pequeña que el usuario debe ejecutar. Esto puede ser desglosado en tareas más elementales. Agregar contacto por sí solo es completo, pues es una tarea que no exige ningún paso anterior o posterior para que el usuario se quede satisfecho. Lo mismo puede ser dicho para modificar un contacto y eliminar un contacto. La orientación es que cada uno de esos procesos aisladamente sea contabilizado como una función. La principal intención de estos 3 casos es actualizar un archivo lógico interno, por lo tanto clasificados como entradas externas, y cada una contribuye con 4 puntos de función para nuestro análisis. Al hacer clic en la lupa, se presenta una consulta con todos los detalles del contacto. Una cosa que llama la atención es que hay una pestaña para datos personales, otra para la empresa y otra para datos particulares y así sucesivamente. ¿Se debe contar cada una de esas pestañas con una función o debe contar todo el conjunto de las pestañas?
El análisis exige una decisión con respecto a si se trata de un requisito funcional o no funcional. Si fuera un requisito funcional, habrían diferentes actores en diferentes momentos realizando diferentes procesos de negocios. Ya cuando se trata de requisitos no funcional, el sistema puede tener un formulario único, a pesar de que no sea tan fácil de usar comparado al formulario dividido en pestañas. El problema del negocio está resuelto. Un mismo actor en un mismo momento registra esos datos. Considerando el sentido común que invoca en ese caso en particular, vamos a asumir que sea un requisito no funcional referente a la usabilidad. Además de las funciones ya discutidas, vamos a asumir que para el despliegue del sistema es necesario importar datos de los contactos existentes en un sistema legado. La función referente a esta importación de datos es clasificada también como una entrada externa. Vale decir que esta importación será utilizada una única vez al inicio de la operación del sistema. Además, para cada contacto nuevo modificado es necesario validar si el número de teléfono ingresado está también registrado en WhatsApp. La base de cuentas WhatsApp es clasificada como un archivo de interfaz externa. Si sumáramos los puntos de función de cada una de las funciones identificadas y clasificadas, llegamos a 42 puntos de función. ¿Pero qué quiere decir esto? Llegar a ese número debe ser precedido en términos del análisis de conocer el propósito de la medición, saber qué pregunta el análisis debe responder. Dependiendo de ese propósito, 3 son los posibles alcances de medición. Básicamente, el tipo de medición indica las funciones que serán abarcadas en el alcance de la medición. Por ejemplo, 42 puntos de función es la respuesta para la cual el tamaño del proyecto de desarrollo, donde están todas las funciones, incluso la importación, son entregadas. Ya si el propósito de la medición fuera medir el tamaño del sistema en operación, no el resultado de la medición sería en 38 puntos de función. Si el propósito fuera, por ejemplo, agregar un nuevo campo en los datos de contacto, apenas las transacciones de agregar, modificar y consultar contactos y el archivo que almacena sus datos son abarcados en el alcance de la medición y el resultado de la medición de este mantenimiento, entonces sería de 22 puntos de función. Espero hayan entendido este pequeño caso de estudio. En las próximas lecciones vamos a profundizar las reglas de la medición. Un fuerte abrazo y buen estudio.